Cierro los ojos y me sumerjo en la oscuridad de mi propia mente, donde la verdadera magia aguarda. No es un viaje físico, sino un descenso a las profundidades de mi imaginación, un reino donde los sueños toman forma y se materializan en la realidad tangible de mi experiencia. En este vasto paisaje interior, descubro el secreto más precioso, la llave maestra que desbloquea el poder ilimitado de la manifestación. La imaginación, ese tesoro escondido dentro de cada uno de nosotros, es la chispa divina que nos conecta con el tejido mismo del universo. Mientras me adentro en el reino de la mente, comprendo que la imaginación no es simplemente un juego de niños o una distracción pasajera. Es una herramienta divina, una fuerza cósmica que tiene el poder de dar vida a lo que una vez solo existía en los confines de nuestros pensamientos. Imaginar no es solo visualizar, es sentir, experimentar y abrazar la realidad deseada con todos los sentidos. En este reino sin límites, puedo ver claramente la escena que deseo manifestar. Puedo sentir la textura, el aroma y la atmósfera de mi deseo cumplido. Cada detalle está impregnado en mi conciencia, de una manera que trasciende la mera fantasía. Mi imaginación se convierte en un acto sagrado de creación, una colaboración íntima con las fuerzas invisibles que dan forma a nuestra existencia. Al sumergirme más profundamente en esta práctica, comprendo que la verdadera manifestación no es solo una cuestión de pedir y recibir, sino de convertirme en el recipiente adecuado para recibir. Es un proceso de alineación, donde mis pensamientos, emociones y creencias se fusionan en armonía con mi deseo. Me convierto en la vibración misma de lo que busco manifestar, y en ese estado de ser, estoy en perfecta resonancia con la realidad que quiero crear. El poder de la imaginación no conoce límites, y en este vasto campo de posibilidades, me doy cuenta de que soy el arquitecto de mi destino. No estoy sujeto a las circunstancias externas, soy el creador de mi propia realidad. Al comprender este principio fundamental, libero el poder que ha estado latente dentro de mí, esperando a ser reconocido y utilizado. Cada pensamiento, cada imagen que construyo en mi mente, tiene el potencial de convertirse en mi realidad. Mis deseos más profundos se manifiestan cuando los abrazo con total convicción y certeza. La duda y el miedo son meros obstáculos que desvanecen en la luz de mi imaginación creativa. Me sumerjo en la certeza de que mi visión interna se reflejará en el mundo externo. La paciencia es mi aliada en este proceso. Entiendo que la manifestación no siempre ocurre de inmediato, pero sé que cada pensamiento, cada visualización, siembra las semillas para la creación. Como un jardinero cuidadoso, cultivo mi realidad con amor y persistencia, confiando en que cada paso que doy me acerca más a la realización de mis sueños. El acto de imaginar se convierte en un ritual diario, una práctica sagrada que fortalece mi conexión con el universo. Cada sesión de visualización es una ceremonia en la que co-creo con las fuerzas cósmicas que dan forma a la realidad. A medida que perfecciono esta técnica, me vuelvo más consciente de mi poder y capacidad para transformar mi vida de maneras asombrosas. Al sumergirme en el reino de la imaginación, no solo estoy manifestando mis deseos, sino que estoy reconociendo mi papel como un ser divino con el poder de influir en el curso de mi existencia. Me convierto en un maestro de mi propia realidad, guiando conscientemente mis pensamientos hacia la creación de un mundo que refleje la plenitud y la alegría que deseo experimentar. A medida que abrazo plenamente mi capacidad de imaginar, experimento una sensación de empoderamiento que va más allá de cualquier descripción. Me convierto en el director de mi propia película, el autor de mi propia historia. En este vasto teatro de la mente, soy el protagonista que, a través de la imaginación consciente, escribe un guión vibrante y lleno de posibilidades infinitas. A medida que continúo explorando las profundidades de mi imaginación, me doy cuenta de que este proceso va más allá de la mera visualización. Se trata de encarnar la realidad deseada en cada fibra de mi ser. Mi mente y mi corazón se convierten en un solo eco resonante, emitiendo la frecuencia precisa que atraerá mi manifestación. En este viaje, me sumerjo en la comprensión de que la manifestación rápida no es simplemente un acto de hacer. Es un estado de ser. La clave reside en alinear mi identidad con la realidad que deseo crear. No se trata solo de obtener cosas, se trata de ser la versión más auténtica y plena de mí mismo. Mis pensamientos y emociones se convierten en colaboradores en la danza de la creación.
La coherencia interna se vuelve esencial, ya que la contradicción entre lo que deseo y lo que creo puede obstaculizar el flujo de la manifestación. Así que, con determinación, moldeo mi interior para reflejar la realidad que quiero experimentar en el exterior. La resistencia interna se disuelve cuando me sumerjo en la aceptación profunda de que merezco todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Rompo las cadenas de la autolimitación y abrazo la verdad fundamental de que soy una expresión única del universo, merecedora de abundancia, amor y éxito en todas sus formas. En este proceso, aprendo a desvincularme de la ilusión de la carencia. Dejo de aferrarme a la idea de que lo que deseo está fuera de mi alcance. En cambio, me sumerjo en la convicción de que todo lo que necesito ya está dentro de mí, esperando ser traído a la realidad tangible, a través de la magia de mi imaginación activa. La gratitud se convierte en mi mantra diario, una vibración que amplifica el poder de mis creaciones. Al expresar agradecimiento por lo que aún no ha llegado, abro las puertas a la llegada rápida de mis deseos. La gratitud es la llave que desbloquea la puerta a la realidad que estoy construyendo con cada pensamiento positivo y visualización. La mente y el corazón son aliados poderosos en este viaje de manifestación. La mente establece la intención clara y específica, mientras el corazón agrega la carga emocional necesaria para dar vida a la visión. En esta danza armoniosa entre pensamientos y emociones, me convierto en un imán para las experiencias que deseo atraer a mi vida. En este viaje de autodescubrimiento y creación consciente, me doy cuenta de que no estoy limitado por el tiempo ni el espacio. El pasado y el futuro convergen en el presente, el único momento real en el que tengo el poder de moldear mi realidad. Cada pensamiento positivo es una semilla plantada en el jardín de mi mente, y con paciencia y dedicación cosecharé los frutos de mis visualizaciones. A medida que avanzamos en este viaje fascinante hacia la manifestación consciente, me encuentro inmerso en la comprensión de que la imaginación es la fuerza impulsora detrás de la creación. No es simplemente una herramienta, sino el tejido mismo de la realidad que estamos construyendo. Mi mente se convierte en el taller donde diseño las experiencias que deseo vivir. La consistencia en esta práctica se vuelve esencial. Cada día, me sumerjo en el acto deliberado de imaginar, de crear con intención. No es un esfuerzo pasajero, sino un compromiso constante con el proceso creativo. La repetición de este ritual, no solo fortalece mi conexión con la realidad que estoy construyendo, sino que también envía ondas expansivas al universo, anunciando mi intención con claridad. En este viaje de autodescubrimiento, me doy cuenta de que la resistencia interna puede manifestarse de diversas formas. Pueden ser dudas sutiles que se filtran en mi conciencia, o miedos arraigados que surgen de experiencias pasadas. Reconocer estas resistencias es el primer paso para liberar su agarre sobre mi capacidad de manifestar rápidamente. La paciencia y la confianza se convierten en mis aliados en este proceso. Entiendo que la manifestación no siempre sigue un cronograma predefinido. Al liberar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, permito que el universo trabaje de maneras misteriosas para alinear las circunstancias en mi favor. En este viaje, también aprendo la importancia de la fe. La fe no es simplemente creer en algo externo, es la profunda certeza interna de que mis deseos se están manifestando, incluso antes de que se manifiesten en el plano físico. Cultivo esta fe a través de la conexión constante con mi imaginación creativa y la celebración interna de cada pequeño paso hacia la realización de mis sueños. La autenticidad juega un papel crucial en este proceso. Alineo mis pensamientos y acciones con la verdad de quien realmente soy. La coherencia interna no solo fortalece mi conexión con el poder creativo del universo, sino que también actúa como un imán que atrae las experiencias que resuenan con mi esencia más profunda. Me doy cuenta de que la manifestación rápida no es solo un medio para alcanzar metas externas, sino un camino de autoconocimiento y transformación. Cada deseo visualizado es un espejo que refleja aspectos de mí mismo, revelando capas más profundas de mi ser. A medida que co-creo mi realidad, también me estoy co-creando a mí mismo en un proceso continuo de evolución. A medida que nos sumergimos más profundamente en la exploración de la manifestación consciente, descubro que la claridad en mis deseos es esencial. No es suficiente tener una idea vaga de lo que quiero, la nitidez en la visión se convierte en el faro que guía mis pensamientos y acciones. Defino con precisión lo que deseo experimentar,
permitiendo que mi imaginación se enfoque en detalles concretos. La conciencia del lenguaje también se vuelve una herramienta poderosa en este viaje. Mis palabras tienen el poder de dar vida a mi realidad. Me sumerjo en un discurso interno y externo que refleje la realidad que deseo crear. Las afirmaciones positivas se convierten en un eco constante, recordándome mi capacidad ilimitada para manifestar lo que anhelo. En este proceso, la visualización creativa se convierte en una disciplina diaria. No es solo un ejercicio mental, sino una experiencia emocional completa. Me sumerjo en la imagen mental de mi deseo cumplido, siento las emociones asociadas y permito que esta experiencia imaginaria se convierta en una realidad vibrante en mi conciencia. La autenticidad y la alineación con mis valores también son esenciales. A medida que clarifico mis deseos, me aseguro de que estén alineados con mi verdadero ser. La manifestación consciente no se trata solo de obtener cosas, sino de crear una realidad que resuene con mi esencia más profunda. En este proceso, descubro que la verdadera abundancia no solo se manifiesta en el exterior, sino que también florece en mi interior. En momentos de desafío, aprendo a redirigir mi enfoque hacia la solución en lugar de centrarme en el problema. Mi atención es una fuerza creativa y al enfocarme en las posibilidades y soluciones, activo el poder de la manifestación. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para refinar mi visión y fortalecer mi determinación. La gratitud se vuelve un recordatorio constante de la abundancia que ya está presente en mi vida. Aprecio cada pequeño paso hacia la manifestación de mis deseos, reconociendo que la gratitud es una fuerza magnética que atrae más bendiciones. La gratitud no solo es por lo que ya ha llegado, sino también por lo que sé que está en camino. La conexión con la intuición se vuelve crucial en este viaje. Aprendo a escuchar la voz suave de mi interior, confiando en que la guía interna me llevará hacia las elecciones y acciones que están alineadas con mis objetivos. La intuición es un faro en el viaje de manifestación, iluminando el camino incluso cuando la mente lógica puede dudar. En este fascinante viaje de exploración sobre la manifestación consciente, hemos sumergido nuestras mentes en el poder transformador de la imaginación y la conexión con nuestra capacidad creadora. Cada palabra compartida ha sido un paso más hacia la comprensión de nuestro potencial ilimitado, para dar forma a la realidad que deseamos experimentar. Ahora, queridos buscadores de la verdad, los invito a ser parte activa de esta conversación. Sus pensamientos, experiencias y reflexiones son vitales para nosotros. Dejen sus comentarios en la caja designada, queremos escuchar cómo estas ideas resuenan en sus vidas y cómo están aplicando estas prácticas en su viaje personal de manifestación. Si este contenido ha tocado su corazón, ¿podríamos pedirles un pequeño gesto? Unlock en este video no solo nos llena de alegría, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información. Formemos juntos una comunidad comprometida con el crecimiento personal y la creación consciente. ¿Desean más de este tipo de exploración y descubrimiento? Entonces únanse a nuestra familia digital suscribiéndose a este canal. No solo recibirán contenido continuo sobre manifestación consciente, sino que también se sumarán a una comunidad que comparte la pasión por la expansión personal. Por último, los invito a compartir este video con aquellos que crean que podrían necesitarlo. Compartir el conocimiento es una forma hermosa de contribuir al crecimiento colectivo. Juntos, estamos creando un espacio donde la manifestación consciente se convierte en una realidad vivida por muchos. Agradecemos su tiempo, su energía y su compromiso con este viaje compartido. Nos vemos en futuras exploraciones y, mientras tanto, que sus días estén llenos de abundancia y creación consciente.